Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación donde nos dice que se tiene un artefacto conectado a una red monofásica a 380 voltios, el cual tiene una resistencia de 10 ohmios y una reactancia inductiva de 4 ohmios. Determinar. Literal A, la impedancia equivalente del artefacto. B, el factor de potencia correspondiente. C, la corriente de consumo del artefacto. Y D, la potencia aparente, activa y reactiva. Procedamos al cálculo. Para nuestro caso, vamos a ir desarrollando el ejercicio 2 de esta clase y los datos que necesitamos conocer son los siguientes. Lo que es el voltaje de alimentación, que son 380 voltios. Trifásico en nuestro caso. La resistencia del artefacto, que en nuestro caso la vamos a representar con la letra R y es de 10 ohmios. La reactancia inductiva, representada por X sub L, que esta es igual a 4 ohmios, según el planteamiento del problema. Procedamos con el literal A. En el literal A nos piden la impedancia. Dado que tenemos la resistencia y la reactancia, vamos a utilizar la ecuación correspondiente a la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado. Sustituyendo los valores tendremos 10 al cuadrado más 4 al cuadrado y le sacaremos raíz cuadrada. Son 100 y 4 al cuadrado es 16. Teniendo un total, sumándolos, de 110, raíz cuadrada de 116. Procedemos a calcularlo. Raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto nos da en total 10.77 ohmios. Esta sería la magnitud de la impedancia. Bien, en el literal B nos piden el ángulo o el factor de potencia también.
relacionado. El ángulo phi y el factor de potencia. Si nos acordamos del triángulo de potencia, pues en este caso es similar al triángulo de impedancia, resistencia y reactancia. En este caso conocemos los tres términos: la impedancia, la reactancia y la resistencia. Y encontraríamos su ángulo correspondiente. Ahora, esto sería de aplicar la tangente inversa o la tangente a la menos 1, que va a ser en la reactancia inductiva entre la resistencia. Y acá vamos a obtener el ángulo phi. Eso quiere decir que phi va a ser igual a la tangente inversa, tangente a la menos 1, de la reactancia inductiva entre la resistencia, en este caso 4 entre 10. Calculamos tangente inversa de 4 entre 10 o 4 décimos. Esto nos da alrededor de 21.8 grados. Quiere decir que el ángulo phi va a ser igual a 21.8 grados. Ahora el factor de potencia, si nos acordamos, está relacionado al coseno. Y procedemos a obtener el factor de potencia. En este caso va a ser igual al coseno de phi o el coseno de 21.8. grados. Recuerden de tener su calculadora en Digrid, ¿de acuerdo? Y calculamos en nuestro caso el coseno de 21.8. Esto nos va a dar un factor de potencia de 0.9293, según el número de decimales que ocupemos. Procederemos ahora a trabajar por lo tanto el hemograma. Tendríamos que ver la corriente de consumo para nuestro cálculo. Aquí vamos a relacionar el voltaje sobre la impedancia. En este caso tenemos un voltaje de 380 voltios entre la impedancia del circuito equivalente, en este caso 10.77 ohmios. Calculamos y eso nos va a dar
35.28 amperios. Por lo tanto, la corriente de consumo del circuito o del artefacto sería de 35.28 amperios. Bien, en la otra parte continuaríamos.